Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Terminamos el día de hoy nuestra semana de santificación internacional. Toda la cobertura se unió para esta semana de santificación. Toda la cobertura estuvo ayunando, toda la cobertura estuvo orando y todos estuvimos recibiendo palabra de Dios, que hoy terminamos con esta enseñanza, la cual se titula Una iglesia saludable es conducida por el Espíritu Santo. Vamos a orar para poder dar inicio a esta enseñanza. Gracias te damos, Padre bueno, por la bendición que tú nos das de poderte tener a ti, Padre Santísimo, en nuestra vida, y que seas tú, Padre Santo, quien nos dé el crecimiento, quien nos dé todo aquello que tú quieres que tengamos. Amado Señor, gracias te damos por esta semana que nos has permitido tener, que nos has permitido vivir y que nos has permitido disfrutar. Señor, no ha sido pesado para nosotros, pues tú nos has guiado, tú nos has fortalecido y hemos estado decididos, Señor, a poderte a ti dar la gloria y la honra. No somos de aquellos, Padre Santísimo, que estuvimos pensando en todas aquellas cosas que no debíamos comer, sino que estuvimos pensando en ti, en tu palabra y en tu bendita voluntad. Ayúdanos a entender el día de hoy todo lo que habremos de escuchar, todo lo que habremos de aprender, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Una iglesia saludable es conducida por el Espíritu Santo. El objetivo de esta enseñanza es señalar la importancia de identificarnos con el Espíritu Santo para ser edificados y guiados por Él, para el encuentro glorioso con nuestro Señor en las nubes. Toda esta semana hemos estado hablando acerca de todo lo que necesitamos como iglesia de Cristo para poder ser una iglesia saludable. Primeramente nos tuvimos que estar identificando que en la iglesia debimos estar reconociendo que todo lo que tenemos es dado por Él. Tuvimos que reconocer, ¿verdad?, que necesitamos trabajar en Cristo. Tuvimos que sanar todo lo que teníamos en nuestro corazón y hoy tenemos que reconocer al Espíritu Santo e identificarnos con Él, poder identificar cuál es su voluntad para poder hacerla. De todas maneras, sabemos, ¿verdad?, que Él siempre nos está fortaleciendo y que nunca nos deja solos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Esta firmeza y esta constancia no puede ser establecida o puede ser generada por nosotros mismos. Tiene que ser el Espíritu Santo quien la genere en cada uno de nosotros para que entonces pueda ser verdadera, ¿verdad? Creciendo en la obra del Señor, siempre, ¿quién es el que nos da el crecimiento? El Espíritu Santo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabemos cuál es la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos dejó encomendada a todos aquellos que somos sus discípulos. No solamente fue una tarea para aquellos que fueron sus discípulos antes, sino para todos aquellos que somos sus discípulos hoy y aquellos que serán sus discípulos mañana. Es una tarea que no se puede detener. No es como algunos dicen: no, es que el tiempo de los profetas, el tiempo de los apóstoles ya pasó y entonces soy una iglesia independiente y ya no tengo que ganar almas, sino solamente fortalecer a los que tengo para el día de Jesucristo. El trabajo se tiene que seguir haciendo justamente hasta el día de Jesucristo. Su palabra nos dice que queremos nosotros que Dios nos encuentre trabajando para Él, ¿verdad? Entonces debemos saber que ese trabajo que Él nos encomendó no es en vano, no es algo que ya haya finiquitado, que ya haya terminado. Terminará cuando el Señor diga que ya terminó. Cuando Él mismo, como lo hizo en Génesis, ¿verdad?,
cierre la puerta y la calafatee por fuera para que nadie más, tristemente, pueda entrar al reino de los cielos. Una iglesia saludable es aquella que es dirigida por el Espíritu Santo, pero hay unas funciones específicas del Espíritu Santo en una iglesia saludable. Dice la palabra, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Este consolador es el Espíritu Santo. Dice, para que esté con vosotros para siempre. Él no nos va a abandonar. Él no nos va a dejar solos. Él siempre estará con nosotros. Jesús reconoció que era necesario que Él se fuera, porque Él era una persona física, físicamente hablando, tenía un cuerpo. Estaba limitado en ese momento por ese cuerpo. Pero el Espíritu Santo, valga la redundancia, al ser espíritu, no hay nada que lo limite. Por lo cual puede estar con cada uno de nosotros. Sigue diciendo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Solamente aquellos que somos hijos de Dios podemos recibir este Espíritu Santo. Es por eso que solamente los hijos de Dios podemos confesar su santo nombre. Dice, el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No solamente, ¿verdad? Es como era en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía sobre la persona, le daba ciertas capacidades sobrehumanas y después lo abandonaba. Ahora nosotros sabemos, tenemos la certeza de que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Por eso la palabra, la Escritura nos dice, no entristezcáis, no entristezcan al Espíritu Santo, no lo contristéis. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros y cada vez que nosotros entonces vamos a hacer algo que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo se entristece. Esas funciones específicas del Espíritu Santo, una de ellas es la de identificar a la iglesia con Dios. Nosotros ya nos identificamos como iglesia, pero ahora necesitamos identificarnos con Dios para tener la certeza de que estamos adorando al Dios verdadero, al Dios del cual habla la Biblia, no a un ídolo, no a una imagen, no a un Dios inventado, ¿verdad? Porque hay muchos dioses que los seres humanos se han inventado y que no tienen que ver absolutamente nada con el Dios de la palabra. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 17 nos dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La fuerza, mi hermano, que usted y yo podemos llegar a tener, incluso la fe que podemos llegar a tener, no proviene de nosotros mismos, proviene de nuestro Señor. Él es el que nos da conforme a sus riquezas, a las riquezas de su gloria. Dice, ¿para qué? Hay una finalidad, hay un propósito por el cual Dios nos da todo lo que nos permite tener, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Sí? La fe no es una esperanza vana, es una certeza de que ya está haciendo
lo que la palabra dice que se está haciendo. Dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, ¿verdad? Esa es la finalidad. Que estemos arraigados, que usted no esté fluctuando y no diga, bueno, voy a estar aquí hasta que el Señor me diga. Porque pues Dios no tiene dos palabras. Si ya Dios le indicó que esta es su iglesia, que esta es su congregación, que esta es su cobertura, deberíamos estar identificados. ¿O a poco usted pudiera decir, pues esta ya no es mi familia, ¿verdad? No son mis hijos, no es mi esposa? Pudiéramos llegar a decirlo, pero eso no cambiaría nada la realidad. Si tenemos hijos, biológicamente siguen siendo mis hijos. Entonces no podemos cambiarlo nada más porque yo quiero. Dios nos establece en una familia no solamente para crecer, sino para ayudarla a crecer también. Si usted no hubiese nacido dentro de esa familia, seguramente hubiesen sido menos hijos que hubiesen tenido sus padres. Por lo tanto, hubiese sido menor el número de integrantes de esa familia. Pero como usted nació en esa familia, el número de integrantes se incrementó al menos en uno más. Entonces, usted vino a ayudar a crecer a la familia. Posteriormente, usted se casa, tiene su esposa, tiene sus propios hijos, sigue ayudando al crecimiento y no deja de pertenecer a la misma familia. Por eso es que tenemos varias congregaciones en diferentes lugares. No es que sea otra cobertura, no es que sea otra familia. Seguimos siendo parte de la misma familia y tenemos que identificarnos como parte de ella. Y preguntarnos, como ya habíamos visto en días anteriores, ¿cuál es el propósito para el cual Dios me puso aquí? Porque lo que la palabra nos dice es que debemos estar cimentados en amor. Y ese amor está plasmado en la palabra de Dios. Desde el principio de Génesis hasta el final de Apocalipsis, la Biblia habla de amor. Y dice también la palabra que tenemos que estar cimentados en la doctrina de Jesús que estaba predicada por los apóstoles. Y esa doctrina se basa en el amor. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos que identificarnos, tenemos que ser diferentes, tenemos que dar aquello que tenemos. La palabra de Dios dice que la creación, todo, están esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Y están esperando porque muchas veces, tristemente, los hijos de Dios nos escondemos, nos queremos camuflar, queremos pasar desapercibidos, queremos encerrarnos en una cúpula, en una burbuja y decir no me meto con nadie y entonces nadie se mete conmigo y por lo tanto guardo mi santidad porque no me voy a estar enojando con nadie. Pero no es a lo que Dios nos ha mandado. Dios nos manda a identificarnos con Él y hacer las cosas que Él hizo estando aquí en la tierra. Y Jesús nunca rehuyó un problema. No rehuyó enfrentar a los cambistas que estaban alrededor, ¿verdad? Allí en el atrio de la casa de su padre. No rehuyó entrar a la casa de Zaqueo. No rehuyó encontrarse con la mujer samaritana en el pozo. No rehuyó al ser tocado, pues él ya sabía, ¿verdad?, que esa mujer le iba a tocar. Y así tantas y tantas veces que no rehuyó acercarse a leprosos, no rehuyó acercarse a enfermos, diciendo, no me vaya yo a contagiar. Él siempre estuvo identificado porque él sabía, tenía bien firme en su corazón que era hijo de Dios. Y Dios tiene una tarea específica.
el que todos procedamos a un arrepentimiento genuino. Y es a lo que Jesús vino a sumar. Aparte de ese deseo en el corazón de Dios, Él vino a abrirnos una puerta de entrada a la salvación por medio de su sacrificio. Él estaba completamente identificado con la tarea que como Dios tiene. Y si nosotros nos identificamos con Dios, deberíamos estarnos identificando con esa tarea y sumándonos, haciendo crecer la familia, metiéndonos en problemas. De todas maneras, vamos a tener problemas. Aunque no te metas con nadie, la gente va a hablar y a lo mejor ni cuenta te vas a dar. De Jesús hablaron. Ay, se junta con los pecadores. Uy, se junta con este otro. Si fuera profeta sabría que es pecadora. Pero él no le importaba. Si no le importó, ni siquiera por ti y por mí, entregar su vida, muchísimo menos le iba a importar las habladurías vanas de personas sin discernimiento y sin sabiduría. Entonces, ¿por qué tendría que preocuparnos a nosotros y dejar de hacer la tarea que como privilegio nos ha asignado a nosotros, pudiendo dársela a sus ángeles, que son millones de veces más fuertes, más capaces, más veloces que nosotros y más obedientes? Es triste, pero es real. Muchas veces nos cuesta ser obedientes y decimos que creemos en Dios, pero no hacemos las cosas que Dios nos pide que nosotros hagamos. La segunda tarea que como Espíritu Santo, la segunda función que tiene es conducir y enseñar a la iglesia a través de su palabra inspirada. Todo lo que se predique en todas las congregaciones de esta cobertura de Misión Cristiana Internacional debe estar basado sí o sí en la palabra de Dios. Debe usted estar seguro de que se está leyendo la palabra. Se van a citar versículos, se van a utilizar ejemplos bíblicos. Probablemente se podrán utilizar ejemplos de la vida diaria, pero el centro va a ser siempre la palabra de Dios. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿En qué momento su pastor se va a mover? En el momento en el que el Espíritu Santo de Dios le diga, muévete. Y a lo mejor nosotros como congregantes nos desesperamos. Y es que yo ya quiero ver esto bonito, grandote, con gente construido y todo lo demás. Sí, trabájale. Apoya a tus autoridades. Súmate a los equipos de trabajo. Porque el pastor se va a mover no porque el pastor quiera moverse, sino porque Dios le dijo, muévete. Es tiempo. Súmate a la oración, súmate al ayuno. La iglesia va a crecer solamente cuando todo el equipo, todo el cuerpo, concertado en unas como uno solo, esté realizando la tarea unánimemente. Dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Imagínense ustedes, si el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, muchísimo menos su pastor. Confíe en que la palabra que su pastor está hablando es de parte de Dios, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿A través de quién?
de sus autoridades, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión íntima con nuestro Señor. No es un monólogo, mis hermanos. No es que yo ya oré y lo que pasó es que tú nada más hablaste y no le diste ni siquiera chance a Dios de contestarte. Eso no es orar. Eso es quizás darle una instrucción a Dios. Señor, fíjate que necesito tal, amén, gloria a Dios. Me voy. ¿No? ¿Quién debe conducir? El Espíritu Santo. Él debe traer las llaves del carro. Usted es acompañante nada más. Usted vaya disfrutando el paisaje. Pero Él es el que va a conducir, el que le va a llevar a una tierra buena, en donde haya buenos pastos. Amén. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo. Todas las cosas que faltan porque nosotros aprendamos. Pero también nos va a recordar todas aquellas que ya deberíamos saber, que ya nos enseñaron en algún momento, ¿verdad? Dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Está hablando el Señor Jesús justamente a sus discípulos. Es una tarea, una función del Espíritu Santo, conducir y enseñar. Pero no esto es para que digamos, entonces no tengo por qué congregarme. Es el Señor y yo, Él me va a enseñar. No, acabamos de decir que Él tiene instrumentos, ¿verdad? Si me permiten esta comparación que en algún momento me dijeron, y es muy cierta, nosotros como pastores de congregaciones, fuera de la central, vamos a llamarle así, somos como los perros ovejeros. Vamos juntando al rebaño. Usted en algún momento se va a sumar a esa camada, ¿verdad?, de perros ovejeros para ir juntando a la gente, para que toda la gente pueda ser instruida, pueda ser enseñada, pueda ser transformada por la palabra de Dios, no por la palabra del pastor, no por el deseo del pastor, sino por la acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y entonces, cada vez seremos más trayendo a otros, comprometiéndonos a esta tarea. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21, nos dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Algún profeta te ha hablado? ¿Su profecía está basada en la palabra de Dios? Esa palabra es cierta. Esa palabra es real. La palabra que te dijo fue solamente algo que por la emoción pudo haber salido. Entonces, espera en el Señor y ve si esa palabra es verdad. No podemos decir que realmente no es verdad, pero sí podemos poner a prueba los espíritus, a la cual hacéis bien en estar atentos. Es necesario, mis hermanos, ya que es el Espíritu mismo quien nos va a instruir cuando lleguemos a la congregación. No importa si está fulanito, menganito o perenganito en el altar y es al que le tocó predicar. Olvídate del nombre de la persona. Es el Espíritu Santo mismo el que te está hablando a través de esa persona. No te pongas a ver, y es que yo sé que el otro día falló. No pasa nada. Dios sabe también. Y Él tratará con cada uno de nosotros que estamos subiendo
a predicar la palabra. Probablemente el pastor no sabe de nada de aquello que tú sí sabes, que pasó. Y entonces, cuando se entere, ciertamente habrá una disciplina, habrá una plática, habrá una corrección. Pero tú y yo no podemos desechar el hecho de que Dios use a una persona, no significa que la apruebe. Por lo cual, tú debes tomar la bendición que a través de la palabra te llega. Y entonces después, Dios pondrá un orden en todo lo que haya en la vida de quienes estamos predicando, ¿verdad? A la cual hacéis bien en estar atentos, no te distraigas, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Por eso les decía, no es por algo que pueda surgir almáticamente, un deseo, un ímpetu, sino que debe ser Dios mismo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el único que nos puede dirigir. Pero usted y yo tenemos el compromiso de poder estar en comunión con Dios para así poder discernir qué palabra proviene de Él. ¿Cuál es la otra función del Espíritu Santo? Fortalecer a la iglesia con su poder. ¿Y cómo yo puedo saber que el Espíritu Santo está fortaleciendo a la iglesia con su poder? Bueno, pues porque es una iglesia que está testificando del sacrificio de Cristo. Está compartiendo las verdades de la palabra. Está compartiéndole usted a otra persona acerca de ese camino que Jesús abrió para nuestra salvación. Porque esa es una tarea que está haciendo la iglesia para manifestar el hecho de que el Espíritu Santo está fortaleciéndoles. Aparte, crece espiritualmente y numéricamente. No es que podamos decir, bueno, ya, hasta aquí llegamos y solamente vamos a empezar a tener comunión, vamos a orar, vamos a ayunar. Dice la palabra, a la verdad es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. ¿Debemos crecer espiritualmente? Claro que sí. ¿Debemos crecer numéricamente? Por supuesto que sí. Debemos tener los dos tipos de crecimiento. También la iglesia tiene el respaldo de Dios y esto va a ser evidente. Todos lo podrán ver y dirán, wow, oye, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué pasó? Y les contarán las maravillas que Dios ha hecho. Y el amor de Dios dentro de la iglesia, entre la iglesia, será la característica particular. ¿Van a poder haber problemas en medio de la congregación? Claro. Pero por el amor que va a estar fluyendo dentro de la iglesia, esos problemas quedarán solucionados. Podemos hablar acerca de ellos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos testificar de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz. Entonces, ¿cuándo? Cuando todos estaban unánimes, cuando todos estaban
repartiendo entre sí sus cosas, ayudándose los unos a los otros, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La palabra dice, uno es el que riega, uno es el que siembra, uno es el que riega, pero el que da el crecimiento es el Espíritu Santo. El respaldo de Dios va a ser evidente. Miren, Hebreos 2, versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Es tiempo todavía de milagros? Por supuesto, porque Dios, sigue siendo todopoderoso, sigue siendo misericordioso. Ay, entonces, ¿por qué ya no vemos tantos milagros? Bueno, porque hubo gente, no Dios, gente que abarató los milagros. ¿Quieres un milagro? Mira, tráete tu ofrendita para que Dios te dé tu milagro. Y entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a detener un momento los milagros y los voy a hacer solamente en ciertos lugares, en ciertos momentos, para que aquellos que quieren lucrar conmigo o a través de mí, ya no puedan hacerlo. ¿Siguen habiendo sanidades? Claro que sí. De hecho, un milagro es la conversión de una persona. Eso es un milagro que está ocurriendo. ¿Has llevado a alguien a los pies de Cristo? Es un milagro. Porque a la verdad, dice la palabra, el Dios de este siglo los tiene cegados como si tuvieran un vendaje en los ojos para que viendo no entiendan, no vean y no crean. Pero cuando usted y yo llevamos a alguien al arrepentimiento y a la confesión, es un verdadero milagro porque han recuperado la vista, han recuperado los sentidos y han volteado a ver al Dios verdadero. Otra función del Espíritu Santo es prepara a la iglesia para el encuentro con su Señor. ¿Cuánto tiempo durará el proceso de santificación de la iglesia? Vamos a verlo. Efesios 1, versículo del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿hace cuánto tiempo usted escuchó por primera vez la palabra? ¿Y cuánto tiempo ha pasado hasta el día de hoy? El evangelio de vuestra salvación. Usted abrazó esa palabra, creyó en ella, tiene salvación a través de ella. Dice, y habiendo creído en él, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el sello de garantía, de propiedad de Dios. Usted está marcado con el Espíritu Santo. Es un sello que dice, Hijo de Dios. Por eso el diablo va a hacer una copia de esto. Es el sello, la marca de la bestia. Porque es solamente imitación barata, piratería. Pero el original es de Dios. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención. Desde que tú escuchaste por primera vez hasta la redención de la posesión adquirida. Esa posesión adquirida eres tú. Dios te adquirió. Ya eres propiedad de Dios. Y hasta que venga el día de tu redención. ¿Y cuándo será el día de tu redención? Cuando Cristo venga por segunda vez. Hasta ese momento va a estarse trabajando en ese proceso de santificación que no se puede detener. Mi esposa decía, ¿verdad? La santificación no es una semana, es toda la vida. Tenemos
que estarnos esforzando todos los días en nuestra santificación, en lo que nuestros ojos ven, en lo que nuestros oídos escuchan, en lo que nuestra boca habla. Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Tú eres un objeto de la alabanza de la gloria de Dios. En ti Él se glorifica. Esa es la finalidad por la cual tú y yo ganamos almas, para glorificar el nombre de Dios y para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Qué pasó cuando los amigos de Daniel estaban en ese lugar lleno de fuego? Cuando Nabucodonosor vio lo que sus ojos lograron percibir, él dio gloria a Dios. Esa es la finalidad, mis hermanos. Por eso ese proceso tiene que durar hasta que Él venga, porque una vez que Él venga, va a establecer su reino en una tierra nueva, con un cielo nuevo, ¿verdad? Ya no habrá más necesidad de que tú y yo compartamos el evangelio, porque dice la palabra que seremos enseñados directamente por Él. Ya nosotros haremos otras actividades. ¿Cuáles? No sé, pero serán maravillosas, porque es un Dios maravilloso al que nosotros servimos. Colosenses capítulo 3, versículos del 3 al 4, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa vida eterna, eso precioso que usted y yo estamos buscando, y por eso tenemos que estarnos santificando, porque Él viene a buscar una novia vestida con un vestido limpio, sin manchas y sin arrugas. Y si usted y yo no estamos trabajando diariamente en nuestra santificación, entonces no somos parte de esa novia. Y entonces Él no viene por nosotros, vendrá por aquellos que sí se estuvieron esforzando en limpiar sus vestiduras, en quitar todas las arrugas, todas las manchas. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en su segunda venida, claro, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seremos arrebatados, dice la palabra, y después vendremos juntos con Él, primero en las nubes y después, ahí donde tendremos la boda del Cordero, ¿verdad? Y después a establecer su reino. ¿Cuánto tiempo dura este proceso? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? Lo que platicábamos hace un momento. Qué bonito, qué maravilloso. Ya no habrá necesidad de santificarnos más, porque nuestro cuerpo será glorificado, y entonces tendremos incluso un nombre nuevo. ¿Sí? Todo lo renovará Él para su gloria. Dentro de la función de preparar a la iglesia para el encuentro con su Señor, surge también la pregunta, ¿qué y a quiénes usará el Espíritu Santo para preparar a su iglesia para aquel día glorioso? ¿A quién cree usted que va a utilizar? Efesios capítulo 4, versículo 12 al 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y cuando habla de santos está hablando de usted y de mí y de todos los que somos hijos de Dios. Y nos va a perfeccionar
con un objetivo claro, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué maravilloso, nos va a usar a nosotros, a usted, a mí, al más pequeño, pero que también conoce del Señor, al que sabe poco o cree que sabe poco, ¿verdad? Porque mismo Jesús le dijo, miren, no se pongan a pensar qué es lo que van a decir el Espíritu Santo, les va a indicar. Y por eso la gente se maravillaba cuando veía a sus discípulos. ¡Wow! Oye, ¿qué manera hablan estos? Pero ni siquiera estudiados son. No que son pescadores. Y este otro no era guerrillero. Pero mira, la palabra que nos dan, qué maravilloso. Porque eran ellos, pero a través de ellos hablaba el Espíritu Santo. Hechos capítulo 20, versículo del 28 al 31, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño. Esa es la tarea que tenemos. No es nada más yo y el yo de aquí para allá, ¿verdad? Sino también dice, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, para alimentarla, para apaciguar las aguas cuando estén alborotadas, para poner orden, como decía Pablo, para corregir lo defectuoso, para enderezar lo torcido, ¿verdad? Como le dijo el Señor a Ciro. Para eso estamos. La cual Él ganó. La iglesia, amados hermanos pastores, no es nuestra, es del Señor. Nosotros nada más somos administradores. No nos enseñoreemos de la iglesia. No le pongamos el pie en el cuello. Todos ellos también son hijos de Dios y también Él es celoso por ellos. No vaya a ser que se nos ocurra esa idea loca de querernos enseñorear de la iglesia y entonces el Señor tenga que corregirnos de una u otra manera. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los hombres que hablen cosas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Tenemos que cuidar. Primeramente dice, mira por ti mismo. Y después de que ya viste por ti mismo que no estás actuando como un lobo rapaz, ve por toda la congregación. Fuimos puestos para cuidarla. Y esto es una simbiosis. Nosotros cuidamos a la congregación y recíprocamente la congregación va a cuidar de nosotros. No es algo que tú tengas que imponer. La autoridad no se impone, la autoridad se gana. Es necesario que nosotros dejemos que sea el Espíritu Santo quien instruya, pero nosotros tenemos la responsabilidad de tener esa relación íntima para que entonces verdaderamente la iglesia sea preparada para el encuentro con el Señor. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo,
la gloria del Señor, todos. No es que por el hecho de que, ya soy pastor, yo ya no tengo para dónde más crecer, ya toqué techo. No, todos, dice, todos somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Tenemos todos, en verdad, que estarnos preparando, estarnos dejando instruir, corregir y enderezar por el Espíritu Santo y verdaderamente estar listos para el encuentro con nuestro Señor, como lo estuvieron aquellas vírgenes que estuvieron atentas. Porque es necesario que seamos atalayas, que seamos guardias, que estemos prestando atención, no solamente que nos agarren perdidos en nuestros laureles, sino que estemos, como dicen, ¿verdad? Un ojo al gato y otro al garabato. Siempre, siempre atentos de todo. No desconfiando de nadie, pero atentos de todos. Porque el diablo está suelto y anda como un león rugiendo, viendo a quién devorar y a quién hacer tropezar para ser tropezadero para todos los demás. Una iglesia saludable es lo que Dios está esperando. Les invito a que podamos orar ante nuestro Señor. Padre, te damos gracias por esta semana, Señor, gloriosa que el día de hoy concluimos en ayuno y oración. Ayúdanos, Padre bueno, a poder ser aquellas personas que podamos ser instruidas por ti, que seamos dóciles, humildes. Quita todo orgullo, quita todo aquello que pueda ser un impedimento, una barrera para poder ser edificados. Ayúdanos, Señor, a poder ser piedras vivas de esta iglesia, que también es un organismo vivo, y que podamos coadyuvar al crecimiento y al fortalecimiento de todos los que han de venir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.